Gracias, presidente. Mi saludo a la presidenta del Consejo de Ministros y a los ministros del gobierno. Saludarlos y creo que el día de hoy el gabinete ha venido a pedir la confianza, necesita más de ello. Y me parece muy bien que la presidenta del Consejo de Ministros, en su experiencia que tiene gubernamental y en el Congreso, ella haya hablado de convivencia política, de un respeto recíproco. Hay que recuperar el año perdido. El año que se va de este gobierno es como si fuera el 6º año del gobierno del señor Humala. Entonces, lo que necesita el gabinete, la presidenta del Consejo de Ministros y su equipo, necesitan recuperar el tiempo perdido. No solamente la confianza formal que vamos a dar el día de hoy, tenemos que hacer un acto de fe para poder recuperar todo el tiempo que se ha perdido en una confrontación innecesaria, en una confusión por no ordenar los objetivos del gobierno. Solamente daré 4 cifras para mostrar la situación en la que estamos. Y no quiero echarle la culpa a nadie. Muchos dirán serán los factores externos, el fenómeno del Niño, Lavallato. Pero lo que sí es claro es que en los últimos 5 años la anemia ha recrudecido en 2 puntos. Lo que sí es claro es que el gabinete Zavala se comprometió a llevar la pobreza monetaria del 22% al 15% del 2021. Y las cifras nos dicen ahora que por primera vez en 16 años, este año, la pobreza no cederá 1 milímetro. A la presidenta del Consejo de Ministros le digo que el 2010, cuando ella era ministra de Economía, el precio del barril del petróleo, presidente, costaba $74 el precio del barril de petróleo. Y el petróleo del Perú costaba 11 soles el galón de 90 octanos. Hoy día, que el promedio del precio del petróleo es $50, la gasolina de 90 octanos cuesta 11 soles. Y quiero decir algo, no lo dicen los adversarios políticos del gobierno, lo dice el Banco Central de Reserva. En las circunstancias actuales, dice el Banco Central de Reserva, que más le resulta al país importar gasolina que producirla, que refinar. Eso le ahorraría al país el 21% del costo del producto. Entonces, la Constitución le otorga a la presidenta del Consejo de Ministros la dirección y coordinación de los servicios públicos. Y yo creo que la gestión de la primera ministra no debe ser inercial. Por eso me parece muy bien que el discurso inicial haya sido comprometido con diálogo. Cuando uno no tiene mayoría en el Parlamento, el diálogo y la persuasión son los que terminan mejorando las políticas públicas. Pero quiero agregarle algo más, como una modesta sugerencia. Hay que prevenir, la prevención es fundamental. Ya vamos al 2º año y las expectativas del país no son las mismas que estuvo el 28 de julio de 2016. Y por eso quiero decirle a la presidenta del Consejo de Ministros que ellos han anunciado que en la presidencia del Consejo de Ministros han instalado esta famosa unidad de cumplimiento de gobierno. O sea que a partir de enero de este año que se ha puesto en marcha esta unidad de cumplimiento de la planificación y las metas del gobierno, el próximo año el gabinete tiene que venir a rendir cuentas de qué metas se han logrado y ojalá que este panorama adverso sea revertido por una acción del gobierno. Ojalá que esa declaración de decir que la gestión no se hace desde los escritorios, sino en la cancha y en la calle, me parece muy bien. Porque los 7 ejes que se han planteado esta unidad de cumplimiento tienen que ver, por ejemplo, con la educación. Muy bien que el ministro actual haya inaugurado su gestión poniendo orden en su sector. ¿Cómo puede ser posible que la Superintendencia Nacional de Educación, la SUNEDU, que es un organismo creado por ley, cuya jefa es designada a dedo, pretenda violentar la propia ley universitaria y la autonomía universitaria? Y saludo que el ministro haya puesto orden cuando la SUNEDU, excediéndose en sus atribuciones, ha querido fijar el límite de edad de los profesores universitarios en 70 años. Hay que volver, señor ministro de Educación, usted que es un educador reconocido, hay que volver a lo que establece la Constitución, darle autonomía de gobierno a las universidades, que cada universidad en su estatuto
establezca cuál es el límite de edad de sus docentes universitarios. Hay gente que tiene 70, 75 años y es muy lúcida, como hay gente que de repente no. Pero que venga un grupo de burócratas que no tienen experiencia en la docencia y en la gestión universitaria a poner este tipo de obstáculos en el desarrollo de la reforma en la universidad. Quiero, por ejemplo, advertir, como lo he hecho al ministro de Vivienda, la reconstrucción no solamente es en Piura, lo he visto que ha ido muy alegre a Piura, claro, ahí hay una rica gastronomía, pero que vaya también a Chiclayo. Le he tenido que advertir, fíjense, que en pleno desastre que han mostrado los colegas de Piura, igual está Chiclayo, parece que hubiera sido una ciudad bombardeada. La SUNAT se prestaba el jueves a hacer una audiencia para anunciar en Chiclayo el incremento de las tarifas de agua. Fíjense, en pleno desastre, la SUNAT anunciando que va a incrementar el agua de los domicilios. Tengo entendido que el ministro ya hizo la gestión y ya paró esta audiencia porque a esos funcionarios de Lima los iban a arrojar de Chiclayo. También quisiera que el ministro de Vivienda pudiera explicar en sus respuestas. El ministro anterior habló de 146 proyectos de agua y saneamiento que estaban paralizados, que representan... Congresista, prosiga. 1.159 millones de soles. Casi los 1.500 millones que la primera ministra ha anunciado que se van a gastar en limpiar los ríos. Ese es el gran problema de la discusión en el norte, queridos colegas. Mucha plata en lo mismo. ¿Dónde está la reconstrucción con cambios? Plata en descolmatación, en gasto en maquinaria que el río se lo lleva. No hay una verdadera reconstrucción con cambios en el norte, hay malestar. Y eso pasa porque no hay una articulación entre el director de la reconstrucción con los ministros encargados del directorio para enfrentar la reconstrucción. Les pido que vayan, no solamente a Piura, que vayan a Lambayeque. Ahí las autoridades locales y regionales se enfrentan la una a la otra y se enfrentan con el director de la reconstrucción. Hay que poner orden para poder hacer una reconstrucción exitosa. Y quiero pedirle a la presidenta del Consejo de Ministros que ella va a venir a pedir facultades en materia de defensa y reactivación económica. Me parece muy bien y vamos a apoyar eso. Pero hay que honrar los compromisos. No hay que actuar sobre hechos consumados. Se hizo un compromiso con los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales por un estropicio que cometió el gobierno del señor Humala. Pero se hizo un compromiso, hay que honrarlo. O esperan que le hagan una paralización, o esperan que haya un muerto para poder honrar. Y yo creo que la capacidad de diálogo que tiene la presidenta del Consejo de Ministros y su ministra de Economía pueden llegar a un buen acuerdo, pero no se puede seguir meciendo a nuestros pensionistas de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Ya lo ha dicho el congresista Tubino, no puede ser posible que un oficial que tiene más tiempo de servicio y mayor grado perciba una pensión menor que los que dejó el señor Humala. Entonces, hay que actuar con prevención, presidente. Yo creo que más que confianza, este gabinete necesita compromiso de todos nosotros para volver al país a los niveles de crecimiento, para generar empleo. El presidente del Consejo de Ministros anterior, el presidente Zavala, anunció que en los 5 años iban a incorporar de la población económicamente activa, de la informalidad, iban a sacar el 60%. Y las tristes cifras que hemos visto es que cada año se están perdiendo 160.000 puestos de trabajo. De tal manera que esta no es una tarea solo del Poder Ejecutivo, es un compromiso también de nosotros. Por eso me parece muy bien que nuestra bancada haya tomado la decisión de darle la confianza a este gabinete. No solamente se la expresamos formalmente, sino con el compromiso de que sin abdicar a la función de control y fiscalización y de rendición de cuentas, que es natural y que es democrático, ojalá que en los próximos meses, cuando vengan al Congreso, ya puedan mostrar indicadores favorables. Nosotros hacemos un acto de fe. Vamos a votar con convicción por la confianza. Ojalá que se pueda recuperar el tiempo perdido. Gracias, presidente. Gracias, congresista. La palabra a la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la señora Premier, a los ministros que la acompañan, colegas congresistas. Hemos escuchado
a la primera ministra mencionar los lineamientos de su política general de gobierno, pero antes quisiera pedirle a la señora ministra que por favor aconseje al presidente de la República a que no siga metiéndose autogoles, insultando al Congreso de la República, lo que perjudica una buena relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Todo ello, a pesar de su mensaje, ha señalado que el presidente de la República es respetuoso de las convicciones democráticas, pero cuando insulta a un poder del Estado, eso hace dudar, señora Premier. Y no vaya a ser que mañana diga, por ejemplo, que Perú no va a clasificar al Mundial Rusia 2018 porque el entrenador es argentino, como en algún momento dijo que la Pachamanca era de origen árabe. En ese sentido, señora primera ministra, los de Fuerza Popular, por supuesto queremos el Perú que progrese y que estamos expeditos para apoyar las políticas de Estado que se requiere para desarrollar el país y de esa manera lograr el objetivo que todos podamos acabar y acortar las brechas de pobreza y extrema pobreza. Pero ello no significa que al tener necesidad de acortar esa brecha de pobreza se tenga que invertir los recursos sin importar la corrupción que aqueja a nuestro país. Y para ello, el primer ciudadano del país, que es el presidente de la República, le pido, por su intermedio, señora Premier, que le lleve el mensaje al presidente de la República, que sea el primero en deslindar la lucha contra la corrupción con las empresas brasileñas y por lo tanto colabore para que podamos todos los peruanos conocer quiénes son esos grandes responsables, sean funcionarios, sean políticos, sean empresarios, que han lucrado, que ellos se habrían beneficiado por las coimas con los pagos para favorecer a estas grandes empresas y quien ha sido el gran perdedor ha sido el pueblo peruano. Por ello es importante que esto no vuelva a repetirse, de tal manera que su mensaje que dio en la mañana se refleje en hechos concretos. Colaborar con una comisión es lo que corresponde y dice mucho de la persona que esté dispuesto a llegar a decir su verdad. Lo otro significa simplemente tener quizás algún miedo y por ello mi respuesta es atacar a un poder del Estado. Señora primera ministra, usted ha hablado de la revolución social, totalmente de acuerdo, el cual no logrará sola si en base al consenso de las fuerzas políticas. Para lograr este objetivo necesitamos todos trabajar de manera articulada y de manera consensuada con las fuerzas políticas y los ciudadanos. Y eso es bueno que yo lo haya entendido. Por ello saludo que usted al momento de hacer alusión ha mencionado que se identifica como congresista primero y sabe el gran trabajo que se tiene en el Parlamento y todo el apoyo que siempre podrá tener el Poder Ejecutivo si se piensa en los grandes países que pueden salir de la extrema pobreza en base a trabajos concretos. Asimismo, también es importante mencionar, usted ha señalado el tema que preocupa a todos los peruanos, salud. Pero me asombra que solamente se haya tomado en cuenta 18 hospitales, lo cual para mí es una tristeza. Porque ni siquiera se ha tomado en cuenta, por ejemplo, la falta de especialistas, falta de medicamentos para la atención de los más humildes. Por ejemplo, en Huánuco, señora Premier, no cuenta la fecha con un hospital de ningún nivel, porque se ha tenido que derribar un hospital para construir y esa obra está paralizada. Por ello pido por su intermedio, señor presidente, a la Premier, que también al ministro de Salud tengan que ponerse pilas para que podamos construir este hospital que estará al servicio de la población huanuqueña. También es importante resaltar
el sector que debería tener mayor importancia es el sector agricultura. Deberían establecer Presidente, prosiga con eso. Deberían de tener políticas agresivas del sistema de riego para ampliar los terrenos agrícolas. En transporte, considere, señora ministra, el gran problema álgido que tiene nuestro país, como es la carretera central. Ha colapsado. Pedimos y exigimos con urgencia que esta construcción debe de iniciarse y mejorar para que podamos tener una mejor atención a todos los ciudadanos en cuanto a transporte. Como mencionaba en el tema de salud, sería importante que deben de tener una política de especialización de médicos, porque en nuestro país la mayoría son médicos cirujanos sin especialidad y cada año solamente pueden realizar sus especialidades un máximo de 10 médicos. Y como ello no es posible ampliar esas vacantes, los grandes perjudicados son los hospitales de las provincias donde no tenemos a los especialistas. Por ello pido que este tema debe de ser abordado y mejorado. En prevención de seguridad ciudadana también es menester no solamente de quizás la importancia que tiene en las construcciones de las comisarías, pero sobre todo hay que trabajar bastante en lo que es aspecto humano, mejorar la imagen de la... Concluya, congresista. Gracias, presidente. Saludo que en la presentación de la Premier haya mencionado el tema de la problemática de los docentes universitarios que ahora plantean que sea 75 años. Que lamentablemente, y pido al señor ministro de Educación, se pueda solucionar este gran problema, porque han sido cesados muchos docentes universitarios en enero a la fecha. ¿Qué va a ser de ellos si nosotros nuevamente en la política se permite que 75 años puedan seguir en las aulas universitarias los docentes universitarios? ¿Qué va a pasar con esos docentes que de enero a la fecha han sido cesados? Creo hay la necesidad que se tiene que también a ellos reivindicar. De la misma manera se ha hablado, por ejemplo, de una evaluación de desempeño. ¿Cómo van a solucionar el tema que fueron despedidos y destituidos directores y subdirectores en el gobierno del nefasto ministro Saavedra? Pedimos que este tema también sea solucionado. Le ruego que termine, congresista. Gracias, presidente. También pedimos el cambio y la destitución de la señora Lorena Macías, quien está a cargo de la SUNEDU, que ha demostrado incapacidad para poder dirigir este sector tan importante y por ello que pedimos la renuncia. También sería importante, hablando de poder culminar las brechas de desigualdad en cuanto a infraestructuras educativas. Pero si usted, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, a la Premier y al ministro de Educación, si sigue teniendo a la señora Perla Cervera, que está a cargo del PRONIET, va a seguir la corrupción. Pedimos el cambio de esta funcionaria que lo único que ha hecho desde la gestión de Saavedra, ayudar a que esto se siga sumando a proyectos que solamente sean de conveniencia de ella, pero no las grandes necesidades que puedan tener todo el país. Yo le voy a hacer llegar, por su intermedio, presidente, a la señora Premier y al ministro de Educación, las dificultades que tienen. Aquí están todas las fotografías de colegios que necesitaban ser... Congresista, termine, por favor. Gracias, presidente. Y no han sido tomados en cuenta. Por ello, es importante una vez más repetir, si queremos nosotros trabajar de manera articulada, hay que respetar a la institución como es el Parlamento. Queremos llegar a la OCDE y que hay la política de lucha contra la corrupción. La muestra clara, quien tiene que dar el ejemplo a todos los ciudadanos, es el mandatario. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista. La palabra a la congresista Paloma Noceda. Gracias, presidente. Por su intermedio, quiero saludar a la Premier y la presencia de los señores ministros. En el discurso de investidura de la Premier Mercedes Arauz, advertimos que la palabra educación es utilizada 14 veces y el término revolución social
es planteado como objetivo primordial de su plan de trabajo. Y en ese contexto es oportuno recordar las palabras del ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, cuando definió en 3 palabras las prioridades de su gobierno: educación, educación, educación. Sí, porque la educación es una herramienta poderosa de cambio social para generar una sociedad más solidaria, más plural, más incluyente y democrática. Una educación que afiance el logro de los aprendizajes y que estos sean concordantes con las demandas laborales, potencializando el desarrollo personal, social, espiritual, físico, artístico y afectivo de nuestros estudiantes, con el objeto de hacer de ellos hombres y mujeres de bien para una sociedad más justa y humana. Sin embargo, recordemos que si estamos aquí el día de hoy debatiendo el voto de confianza a un nuevo gabinete, es por el periodo de crisis en diversos sectores tan importantes como el de educación. El mal manejo de la huelga magisterial de este gobierno, la falta de articulación entre los distintos ministerios, la poca capacidad de reacción, la falta de diálogo, entre otros, nos han llevado a esta crítica situación donde los más perjudicados son nuestros estudiantes. No podemos hablar de educación si en la actualidad el 43.5% de nuestros niños de 6 a 35 meses sufren anemia y esa cifra se dispara al 51% en las zonas rurales. Estamos hablando de 1.6 millones de niños anémicos a nivel nacional y con eso no se juega ni se da tregua. Necesitamos acciones firmes, un trabajo coordinado entre los diferentes ministerios y con los gobiernos regionales. Señor presidente, se propone una cobertura del 95% para el nivel inicial. Sin embargo, según la resolución de la Secretaría General 30/2017 del Minedu, de fecha 8 de febrero del año en curso, existe un alto déficit de maestros de educación inicial, que según el diario Perú 21, este déficit sería de más de 27.000 maestros para la educación inicial. Entonces, ¿cómo vamos a poder lograr esta cobertura si no contamos con los maestros de la especialidad? Sabemos, señor presidente, que la educación es la única herramienta de inclusión social para nivelar el terreno y conseguir que la población invisible, aquella que padece de frío, hambre y desnutrición, pueda contar con igualdad de oportunidades para desarrollar sus capacidades y habilidades. Para ello, además necesitamos contar con maestros capacitados, valorados y motivados que brinden una verdadera educación de calidad, fomentando valores, promoviendo respeto y dejando de lado ideologías que dividen al país. Señor presidente, por su intermedio quisiera solicitar a la Premier que precise a qué mejora se refiere cuando señala que se mejorará el currículo escolar para que sea de fácil aplicación, de acuerdo con la diversidad nacional, fortaleciendo la autonomía y la innovación en las instituciones de enseñanza, promoviendo la paz y los valores democráticos. Sería recomendable que se aclare a los padres de familia qué es lo que se estará priorizando en la educación de nuestros hijos. Aún me quedan también algunas interrogantes. ¿Qué acciones se van a tomar para revertir la carencia de formadores en nuestro país? ¿Cómo se va a enfocar la revaloración de la carrera docente? ¿Cuáles son las acciones que se vienen desarrollando para la recuperación de clases de miles de nuestros niños? ¿Qué acciones se tomarán para garantizar que la SUNEDU conduzca procesos de licenciamiento rápido, efectivo y transparente y sobre todo respetando la autonomía universitaria? También es necesario destacar la importancia del deporte en nuestro país y me preocupa que lo único que se ha mencionado en el discurso sea lo referente a la infraestructura para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. El deporte no solo es ponerse la camiseta y gritar los goles cuando juega nuestra selección. El deporte es compromiso, dedicación, disciplina, esfuerzo y esos valores son transversales para todas las disciplinas deportivas. Para ello, hay que promover y consolidar el desempeño de nuestros deportistas, no maltratarlos ni abandonarlos como actualmente está sucediendo con una de nuestras mejores representantes nacionales, como es el caso de Gladys Tejeda, que no ha sido considerada por la Federación Peruana de Atletismo para participar en los Juegos Bolivarianos. Las excusas aparentemente técnicas tienen un solo significado: mezquindad.
mezquindad que se repite con los distintos deportistas. Señora Premier, por su intermedio, presidente, le exhorto a usted y a su gabinete a que adopten las medidas correctivas y necesarias para lograr un Estado al servicio de las personas, que se exprese en una gestión eficiente y eficaz, con funcionarios públicos calificados y motivados que se preocupen realmente por entender y responder a las necesidades de los ciudadanos. En el discurso se menciona permanentemente la necesidad de una revolución social. Por ello quiero terminar citando las palabras del gran escritor Octavio Paz. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Por ello, señora Premier, señores ministros, prosiga con el... Por ello, señora Premier, señores ministros y señores congresistas, no tengamos miedo y generemos el cambio social que tanto demanda el país. Muchas gracias. La gracia